Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, están viendo Droga Digital y el día de hoy queremos hablar de algo que estamos pensando que va a probablemente ser una necesidad muy próximamente, y es que todo el mundo habla de cómo elegir una GPU para gaming, pero pues prácticamente nadie empieza a hablar de qué es lo que ustedes necesitan para elegir una GPU de inteligencia artificial. Así que nada, este video va a estar muy interesante, quédense por favor y vámonos con la intro. Y bien, vamos a empezar con el tema de la memoria VRAM. Así es, si ustedes van a comprar una GPU, yo creo que una de las principales prioridades que ustedes van a tener es el tema de la memoria. ¿Por qué? Porque entre más memoria tengas, más cosas vas a poder hacer, especialmente en esto de la inteligencia artificial, y hay formas de recortar y de optimizar los modelos de inteligencia artificial que ustedes quieran ejecutar, sobre todo de forma local, pero no siempre está disponible o vas a tener alguna limitante por algún lado, principalmente por la calidad de las cosas que generes, porque pueden llegar a tener una calidad inferior a la que tú esperas o a la que tú necesitas. Entonces, si van a elegir una GPU, que tenga la mayor cantidad de memoria que sea posible, porque algo que pasa muy a menudo es que empiezas a querer hacer más y más y más cosas. Entonces te empiezas a acabar poco a poco la memoria, ya sea que ejecutes algún modelo de generación de imágenes. De hecho, estos modelos tienden a ser muy útiles, pero también tienden a necesitar cantidades absurdas de memoria. O sea, estamos hablando de que modelos como Stable Diffusion XL, que ya generan unas imágenes más o menos buenas, pueden llegar a ocupar 16 GB de memoria, y por no hablar de otros modelos más recientes como puede ser Flux, que también llegan a utilizar una cantidad de memoria brutal, o sea 32 GB, 24 GB, son cantidades que empiezan a ser muy comunes, especialmente con todos estos modelos de generación de imágenes. De igual forma, para modelos que son más bien de generación de texto o Large Language Models, vas a necesitar digamos, cantidades de memoria importantes, pero en ocasiones no tanto por el modelo en sí, sino que por la ventana de contexto del modelo, ya que si quieres que lo que te responda el modelo o lo que lo vayas a utilizar tenga cierta congruencia, todo debe entrar dentro de la ventana de contexto, y hay optimizaciones también para la ventana de contexto. Sin embargo, de todas formas vas a terminar utilizando un montón de memoria. Estamos hablando ya de que los modelos más recientes de hoy en día llegan a utilizar hasta 128,000 tokens de ventana de contexto, y que dependiendo de la arquitectura pueden llegar a tragar, te estoy hablando de 8 o 16 GB de memoria VRAM solamente para la ventana de contexto, lo cual, como puedes suponer, es una cantidad de memoria importante. Y ahora toca hablar de otro tema muy importante, y es que son las marcas. Vamos a explicar rápidamente una cosa. Por un lado tienes las tres marcas principales. Estas son las que fabrican los chips y también se encargan de darles soporte. En este caso vas a tener a Nvidia, a Intel y a AMD. Y ojo, es muy importante no confundirlas con las ensambladoras, ya que estos fabricantes de chips son quienes les venden a las ensambladoras. Te estoy hablando de Asus, Gigabyte, MSI, todas estas marcas que seguramente han visto, que tienen sus propias versiones con sus propias, digamos, sus propios diseños de cada una de las GPUs. Si tienes una RTX 5070, puedes tenerla de la marca MSI, pero en distintos escalonamientos y por ende también en distintos precios. De hecho, con este tema de las ensambladoras me gustaría mencionar que en esto de la inteligencia artificial hay algunos ensambles que están más pensados para inteligencia artificial que otros. Por ejemplo, Gigabyte tiene lo que se llama AI Top, que son una serie de tarjetas gráficas con un diseño específico pensadas para montarse en rack y poner varias GPUs en un mismo PC. Entonces, si bien puedes comprar un modelo de, digamos, como una Asus, una ROG Strix o algo de por el estilo,
tal vez no sea siempre lo más conveniente, sobre todo porque pueden llegar a ser modelos tanto muy caros como muy grandes. De hecho, esta generación y estas últimas dos generaciones más bien, estoy hablando de RTX 40 y RTX 50, hemos visto que los tamaños de las GPUs son muy grandes, lo cual cuando empiezas a querer stackear o poner más GPUs en un mismo PC para juntar, digamos, la memoria VRAM o aumentar la potencia de cómputo en términos de TOPS, tal vez no sea lo más óptimo. Entonces son cosas que tienes que tomar en cuenta, desde el diseño térmico, diseño eléctrico, y todo va a variar. Entonces tómalo muy en cuenta de acuerdo a tus necesidades. Eso es por el lado del hardware. Ahora, ¿qué tal del software? Bueno, como les había mencionado, teníamos tres marcas. Primero que nada, quiero hablar de Nvidia, que seguramente es la marca más conocida, la más popular y, como se habrán dado cuenta, es el buque insignia de la inteligencia artificial. Entonces, empecemos a hablar de las ventajas de elegir, por ejemplo, una GPU Nvidia. La primera y la más importante es que son los veteranos del mercado. Tienen la mayor cantidad de desarrollos, tienen sin duda alguna la mejor compatibilidad, significa que vas a poder utilizar prácticamente cualquier software de inteligencia artificial sin tener que hacer ningún tipo de concesión, como buscar alguna compatibilidad o instalar algo que necesites, modificar algún archivo. No vas a tener que batallar en general, que ojo, la inteligencia artificial de por sí es un poquito difícil en esos aspectos porque sueles tener que toquetear en general. No hay una solución o no hay soluciones del todo ya planteadas, entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos el tema de las optimizaciones, que en el caso de Nvidia tiene muy buen desarrollo. Tiene un runtime, que en este caso se llama TensorRT, que también, aparte de ser un runtime, tiene varias herramientas que te permiten optimizar tus modelos de inteligencia artificial, ya sea para que se ejecuten de una forma mucho más rápida, cuantizarlos o combinar las capas para poder obtener una ejecución sumamente veloz. Es decir, al momento de hacer inferencia, vas a tener una gran ventaja en términos de velocidad y de memory footprint. Ahora, toma en cuenta que Nvidia CUDA es un pantano. Hace las cosas muy fáciles, pero te mantiene atrapado, no te suelta o no hay forma fácil de soltarlo. Que eso es algo que vas a tener que tomar en cuenta, ya que te vas a casar con Nvidia y vas a tener que elegir en general Nvidia, digamos, para siempre, lo cual no siempre puede llegar a ser lo más conveniente, ya que, como podrás saber, sus GPUs no son precisamente las más baratas. Así que de una vez vámonos con los puntos negativos. Como ya les había dicho, es básicamente un ecosistema cerrado y prácticamente todo el código no vas a tener acceso a él, a diferencia de otras marcas de las que vamos a hablar adelante, donde tú no vas a poder toquetear hasta el más bajo nivel de, por ejemplo, los drivers. Entonces, no vas a poder optimizar a tu gusto, hacer y deshacer en el caso de Nvidia. Además, toma en cuenta de que, como les había dicho, Nvidia va a hacer todo lo posible para que te mantengas en su ecosistema, obviamente pagando sus precios. Y hablando más recientemente, por ejemplo, acaban de sacar la nueva arquitectura Blackwell, que es bastante diferente a nivel técnico que las generaciones anteriores, y implementaron esto que es CUDA 12. De hecho, es algo que tienes que tomar en cuenta en esta generación y darle soporte para CUDA 12, porque si intentas ejecutar CUDA 11.x, lo que sea, no va a funcionar. Te van a exigir que actualices PyTorch, por ejemplo, a CUDA 12. Entonces, tómalo muy en cuenta cuando estés desarrollando. Ahora vámonos rápidamente a hablar de AMD, que, como podrán suponer, es el principal competidor en este sentido de Nvidia. A pesar de ser un competidor sustancialmente más pequeño, al menos yo personalmente noto que están haciendo muchos esfuerzos en dar la talla para competir contra Nvidia. Sin embargo, pues no siempre es tan sencillo. Así que empecemos hablando de las bondades de elegir el team rojo. Así que de buenas a primeras, sus drivers son prácticamente de código abierto, aunque ojo, no es del todo código abierto, pero sí una gran parte, lo cual te va a permitir poder jugar con varias cosas. Además, toma en cuenta que las GPUs de AMD son considerablemente a veces más baratas que las de Nvidia. Y si a ti lo que más te importa es la memoria VRAM, entonces seguramente te vaya a gustar lo que te puede ofrecer AMD.
Por otro lado, AMD no ha dejado de darle seguimiento a generaciones anteriores y si bien no lo hacen ellos tal cual, la realidad es que abrieron un repositorio en GitHub llamado The Rock donde le permiten a los usuarios acceder, digamos, a código de bajo nivel para poder darle soporte a generaciones anteriores. Te estoy hablando de arquitecturas como GCN o Polaris que ya tienen mucho tiempo. Sin embargo, algunas GPUs todavía son bastante capaces, son lo suficientemente potentes hoy en día. Sin embargo, si quieres tú darle soporte, vas a poder hacerlo y ahí tienes todas las herramientas. AMD te las facilita. Y aunque los precios de AMD puedan parecer muy atractivos, hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Y ahora vamos a hablar de las desventajas. Primero que nada, es una plataforma menos madura y eso implica varias cosas. Por ejemplo, PyTorch solamente está en Linux. Si tú quieres utilizar PyTorch con ROCm, obviamente que es la plataforma de AMD, en Windows no vas a poder. Aunque esto está por cambiar porque justamente en su evento de Advancing AI anunciaron que ya van a lanzar ROCm 7 para las nuevas arquitecturas. Estamos hablando de RDNA 4 para adelante, las cuales ya van a poder ser compatibles con ROCm 7 y vas a poder ejecutar ahora sí las cosas en PyTorch nativamente en Windows. ¿Y esto por qué es importante, no? Tú dirás, bueno, básicamente muchas cosas utilizan PyTorch y si no tienes PyTorch, entonces no vas a poder ejecutarlas adecuadamente y vas a tener que utilizar otro camino, por ejemplo, DirectML, lo cual, como podrás suponer, no es lo más óptimo. De hecho, el rendimiento es bastante subpar a lo que te ofrecen otros frameworks, como puede ser CUDA. Y aunque a muchas personas no les guste admitirlo del todo, la realidad es que en algunos aspectos AMD sí está un poquito detrás. ¿Y a qué me refiero cuando hablo que están un poquito detrás? Estoy hablando de las instrucciones que soportan las GPUs. Hablando específicamente de las instrucciones FP4, las cuales ya puedes utilizar con cualquier RTX 5000. Sin embargo, RDNA 4 no tiene soporte para FP4, solamente tiene soporte para FP8. Esto es importante porque al momento de optimizar modelos, si tienes este tipo de instrucciones, digamos que no vas a tener tantas concesiones con la precisión, con lo cual la calidad de tus respuestas o de tus imágenes generadas o de prácticamente lo que vayas a hacer no se va a ver tan comprometida y vas a tener una mejor calidad. Además, para al menos lo que es el mercado doméstico, lo que vamos a usar tanto tú como yo, no vas a tener acceso a algunas optimizaciones que sí tienen, digamos, las GPUs para data centers. Y ahora toca hablar del patito feo. Así es, estamos hablando de Intel. Es un competidor, como podrán suponer, muy reciente en el mercado. Digo, en CPUs sabemos que ya tienen mucho rato compitiendo, sin embargo, aquí en GPUs apenas están empezando. Y vas a tener principalmente dos arquitecturas, lo que viene siendo Alchemist y Battlemage. Lo que yo te recomendaría es que si vas a comprar alguna GPU de Intel, intentes irte sí o sí por Battlemage, porque la diferencia de rendimiento en inteligencia artificial entre las dos generaciones que tenemos ahora mismo es mucha. Battlemage es sustancialmente más potente en inteligencia artificial que Alchemist. Eso al menos en las pruebas que hemos hecho nosotros. Y sobre todo si utilizas OpenVINO. Al igual que AMD, muchas de las cosas que hace Intel con OpenVINO y con sus drivers y demás son de código abierto. De hecho, bueno, al menos en este punto del video, no sé si ya hicieron bien de código abierto sus drivers. Se supone que lo iban a hacer, pero es algo que ya veremos con el tiempo o ustedes mismos déjenme en los comentarios si saben alguna actualización al respecto, pero es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Es otro competidor que hace cosas de código abierto a las cuales tú puedes acceder, tú puedes entrar a los repositorios, copiarlo y modificar el código a tu gusto para tus aplicaciones siempre y cuando cumplas con las licencias de estos programas. Por otro lado, al igual que las GPUs de AMD, son bastante menos costosas que las GPUs de Nvidia. Y de hecho, al mismo tiempo eso les juega un poquito mal, porque como se podrán haber dado cuenta, no hay una gran oferta de GPUs de Intel. De hecho, ese es otro problemita del que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, también hay que recalcar que su equipo de software ha hecho un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son de las pocas marcas que tienen, digamos, incorporaciones en otros softwares de código abierto. Estoy hablando más específicamente de, por ejemplo, GIMP, que es un software de edición de fotos o de manipulación de imágenes
que es bastante popular y que tiene algunas integraciones con el software de Intel. Por otro lado, también tienes Audacity, que muchas personas estoy seguro que se dedican a la producción de audio conocen. Entonces ahí vas a poder, por ejemplo, generar transcripciones de forma sencilla o vas a poder, por ejemplo, generar audio, generar canciones o darle continuidad a un audio o, digamos, hacer esas transiciones de audio de una forma más suave gracias a los modelos y las integraciones que ha hecho Intel en este tipo de softwares. Por otro lado, no quiero olvidar AI Playground, que para mí es un golazo esta integración que tienen con Comfy UI, y es que tú puedes tomar un workflow que hagas en Comfy UI y utilizar AI Playground para generar las imágenes, optimizar los modelos y demás, lo cual es algo que no tiene pues prácticamente AMD, lo cual es donde digamos que más cojea en la generación de imágenes, ¿no? Es donde van a encontrar más problemas, al menos con AMD. Ahora, como les estaba diciendo, una de las mayores desventajas de estas GPUs de Intel es que no tenemos GPUs de ultra alto rendimiento, es decir, no tenemos algo que compita con RTX 5080, 5070, todo en general suele quedarse en la entrada. De hecho, la B580, que es la GPU más reciente, al menos en el sector gaming que acaba de lanzar Intel, es una GPU de apenas 12 GB de VRAM y que es apenas más o menos la potencia de una RTX 5060, lo cual la verdad es que no está mal, sin embargo, sí nos queda a deber tanto en términos de VRAM como en términos de TOPS. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden que Intel sí se está tomando bastante en serio este tema de las GPUs y no quiero que se desanimen porque justamente, de hecho, ahorita lo que fue en Computex anunciaron la ARC B60 que consume muy poquito y tiene el mismo núcleo de la B580. Así que es una GPU muy interesante y si aprovechas las optimizaciones de OpenVINO, que es el framework de Intel, pues seguramente vas a poder sacarle muy buen provecho a estas GPUs, pero lo malo, vas a tener que esperar hasta que las lancen y a ver si lanzan un núcleo más potente o tenemos que esperar hasta la siguiente arquitectura que sería Celestial. De hecho, quisiera matizar un poquito el tema del alto rendimiento porque no es que no tengan así GPUs ultra tope, de hecho tienen toda su línea Gaudi. El problema es que el salto que hay entre Intel Arc Pro hasta Gaudi es una brecha enorme de precio que seguramente a lo mejor tú que estás interesado en ejecutar cosas un poquito más potentes de inteligencia artificial y que seguramente es la razón por la que estás viendo este video, pues tal vez no te convenga, no te vas a brincar por una GPU Gaudi que están varios escalones por encima de precio. Ahora, Intel no tiene soporte nativo como tal de PyTorch, al igual que AMD en ese lado ambos no lo tienen del todo. De hecho, lo que tiene Intel es más bien una extensión de PyTorch que te permite ejecutar este tipo de cosas de inteligencia artificial en sus GPUs. Sin embargo, como podrás suponer, el soporte pues también es limitado, no soporta todas las librerías y al mismo tiempo es algo que vas a tener que tomar en cuenta, especialmente si eres desarrollador. Si solo vas a hacer inferencia o ese tipo de cosas, seguramente no tengas tanto problema. Así que si eres desarrollador, considero que es algo que también deberías tomar en cuenta. Ahora, por otro lado, si están familiarizados con las herramientas de inteligencia artificial más populares, en este caso voy a hablar específicamente de LM Studio. Si tú quieres utilizar tu GPU de Intel, te vas a topar con que vas a tener que utilizarlo vía Vulkan porque no le han dado soporte todavía a las GPUs de Intel. Entonces, tómalo en cuenta. Lo mismo para Ollama, aunque bueno, creo que por ahí leí una noticia de que ya no tardaban en darle soporte. No sé si a la fecha de publicación de este video ya haya ocurrido, pero es algo que tienes que tomar en cuenta, sobre todo porque puede levantar mucho los tiempos al primer token, lo cual, como podrás suponer, es importante en muchas ocasiones porque no te vas a estar, si metes un prompt muy grande, pues no te vas a estar esperando, no sé, 1 minuto, 2 minutos en ejecutarlo, así que tómalo en cuenta. Y uno de los puntos que menos me gustan específicamente de estas GPUs es que, como les mencionaba, AMD no tiene instrucciones de FP4, pero resulta que las Intel Arc, incluso estas últimas Battlemage, tampoco tienen soporte ni para FP4, pero tampoco para FP8. Entonces, por ese lado, al momento de optimizar modelos, vas a tener que recurrir a cuantizar a enteros de 8 bits o a enteros de 4 bits, lo cual ya está comprobado que dan un rendimiento inferior y sobre todo la precisión llega a verse comprometida. Entonces, si tu aplicación necesita respuestas de calidad,
Entonces, tal vez no sea la mejor opción en ese sentido las GPUs de Intel. Que ojo, no estoy diciendo que no sirvan. Lo que te estoy diciendo es que vas a ver el soporte limitado. Es decir, en ese sentido, las GPUs de Intel van a envejecer un poquito peor. Y ahora te preguntarás, bueno, y visto todo lo visto, si a lo mejor lo que me estás diciendo del contexto actual del mercado de las GPUs para uso doméstico no me conviene, tal vez valga la pena esperar. Y aquí te voy a ayudar a tomar una mejor decisión en ese sentido. Y es que como has visto, o como todos nos habremos podido dar cuenta, este no fue precisamente el mejor lanzamiento para las GPUs RTX 5000. Entonces, lo que se está diciendo es que ya vienen en camino prácticamente unas nuevas GPUs RTX 5000 Super que ya traerían mayor cantidad de VRAM. Así que si tú consideras que tal vez necesitas esperar para ver si consigues algo con más memoria VRAM, tal vez valga la pena esperar. Se dice que podría llegar a ser a finales de este año 2025, pero como siempre son rumores y nada es seguro. Por otro lado, sí que tienes algunas cosas confirmadas. De hecho, ya hay en el mercado algunas soluciones de AMD. Estoy hablando de Strix Halo, que es una plataforma muy interesante. Es prácticamente un System on a Chip que incluye una GPU con una potencia bastante decente, pero sobre todo le puedes alocar un montón de memoria y asignarla como VRAM. El problema es que este tipo de dispositivos no soportan este tipo de memoria SODIMM o LPCAMM2. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que por ahora, si quieres utilizar en el caso de Strix Halo o si logras conseguir uno de estos mini PCs tipo Mac, si logras conseguirlos vas a tener que recurrir a comprar la versión más cara. De hecho, vienen en versiones de 64 y 128 GB de memoria VRAM. Y la realidad es que son equipos bastante costosos. Por otro lado, Nvidia no se está quedando con las manos cruzadas y está trayendo propuestas muy interesantes. En este caso estoy hablando de la DGX Spark, que es básicamente lo mismo que les acabo de decir, sin embargo hay un cambio muy importante y es el CPU. El CPU, a diferencia del de AMD que es x86, en el caso de Nvidia es un CPU ARM y tiene un sistema operativo propietario. El tema es que todavía no ha llegado al mercado y el precio tal vez te desenamore un poco porque va a llegar alrededor de los $3000, que dependiendo de tu aplicación podría valer o no la pena. Y aún así implicaría que no vas a necesitar subirte a una plataforma ultra profesional o súper cara como puede ser una RTX Pro, que como ya sabemos son GPUs que rondan los $6000 más o menos, que es una verdadera locura. Y por último, algo que tal vez podría valer la pena es considerar las generaciones anteriores. Por ejemplo, tienes las RTX 3090 que de igual forma tienen una barbaridad de memoria VRAM, 24 GB no están nada mal, sin embargo, las vas a tener que buscar en segunda mano. Así que dependiendo de tu presupuesto o de tus necesidades, esas son las recomendaciones que yo te puedo dar al momento de buscar una GPU para inteligencia artificial, al menos en lo que resta de este 2025 y hasta que lancen tal vez nuevas generaciones. Así que nada amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Invitarlos a que nos regalen un like si les gustó este video, un dislike si ustedes no ven más de 60 Hz, invitarlos a que se suscriban por supuesto a Droga Digital y a mí me encuentran como Benjamín Robado en Instagram. Y ya sin nada más que decir, yo me despido, yo soy Benjamín para Droga Digital y estamos en el viaje.